Continuidad en este segundo día a la compartencia de experiencias educativas de los diferentes colectivos. Y para dar inicio, vamos a darle paso al colectivo de Arroyo Blanco de San Juan Petlapa, Chuapan. Ellos vienen en representación del colectivo de secundarias comunitarias. Fuertes los aplausos para estos compañeros. Bueno, muy buenos días a todos. Dios la persona neta y ina hela senna na mguara le raka futa esmana o secundaria esmana humi bim a Dios bim a la Jesús y ahna y mekina muerna quiero le raka fu mirle esmana ta kianata si y ta de 12 a 15 na honor fue na Ejo, bije ne te una te da yemuguen ho megular mera la huta mera o mera la huta que era na china yuwo eso te na la mi len hu que mi que zamte o yo me llamo Juana Amelia Cardosa Correa, soy hablante de la lengua chinanteca variante de San Juan La Lana. Pues aquí estamos presentes, reunidos, para dar a conocer los trabajos que realizamos en la secundaria comunitaria indígena. Pues seguimos con nuestra presentación. Muy buenos días a todos. Nuevamente saludo a todos los presentes, a los compañeros maestros, a la mesa. Nuestro proyecto que vamos a presentar el día de hoy ante ustedes lleva por nombre los usos de las plantas medicinales y las enfermedades que curan en la comunidad de Arroyo Blanco, Petlapa, Chuapan, Oaxaca. Arroyo Blanco es una comunidad chinanteca que se encuentra en la región de Papaloapan, mejor conocido como Tuxtepec, hablante de la lengua chinanteca, variante de San Juan Petlapa. Yo soy Roberto Ojeda, soy de la misma región, hablante de la lengua chinanteca también, pero del municipio de Santiago Jocotepec. Adelante. Bueno, primero vamos a plantearles a ustedes una pequeña reseña histórica de lo que ha sido el modelo de secundarias comunitarias, antes de dar a conocer cómo trabajamos con el proyecto que vamos a presentar. Como primer momento tenemos que la historia comienza con un movimiento pedagógico desde el año de 1995 a 2002. Creo que la mayoría de los maestros que recuerdan que hubo un acuerdo entre sección 22, YEPO y el gobierno del estado para que se fortaleciera el proyecto de secundarias comunitarias bajo las exigencias de las comunidades chinantecas de la región de Tuxtepec, y de ahí se surgió un acuerdo del 26 de marzo de 2004. Ese acuerdo tuvo lugar en San Lucas Ojitlán. Ese acuerdo se firmaron con las comunidades chinantecas también de la zona de Santiago Jocotepec para la exigencia de este modelo y acordar que el nivel de preescolar, el nivel de primaria y que continuara la modalidad de estudios con la secundaria. Entonces, de ahí se aperturó un modelo, este modelo de secundarias el 15 de septiembre de 2004 en 5 comunidades. Una de ellas está en Arroyo Blanco, Petlapa, donde nosotros vamos a presentarles el proyecto que estamos trabajando. A 3 años de su apertura, ¿sí? Cuando se inició primeramente, se dieron a conocer que el proyecto iba como un pilotaje, es decir, iban a ver si funcionaba o no. Entonces, a 3 años el proyecto empezó a funcionar, las comunidades empezaron a ver el trabajo que hacían los educadores, los maestros. Entonces, otras comunidades pidieron que ese modelo se instalara en sus comunidades. Se fortalecieron otras 5 y se amplió a 10 comunidades. De ahí, el modelo ha propiciado la reivindicación de la cultura propia de las comunidades. Eso ahorita lo vamos a presentar a través de los trabajos del proyecto de aprendizaje. También, el fortalecimiento del sujeto comunitario, es decir, el alumno se fortalece con la cultura misma y la propia comunidad lo acobija y lo hace suyo. Entonces,
Eso es uno de los fortalecimientos que ha hecho este modelo y la disminución de la migración. Muchos de ustedes saben que las comunidades donde trabajamos están disminuyendo la población y a través de este modelo nosotros hacemos ese trabajo de disminuir la parte migratoria. Y por último, a más de 22 años de servicio se han atendido a más de 2.152 estudiantes. Hablamos de muy poco porque son comunidades muy chicas, son comunidades de poca población, entonces hemos trabajado ya a más de 19 generaciones y a esta altura no tenemos un reconocimiento oficial ni con el IEPO, ni con el gobierno federal, ni con la SEP. Entonces esa es la parte que nosotros estamos aquí viendo, que somos muy poquito, que el material que tenemos, no tenemos apoyo financiero, no tenemos el apoyo para traslado ni nada, pues entonces eso también afecta a que el trabajo que hacemos en las comunidades se esté disminuyendo, nuestros compañeros están yendo del modelo, otras cosas suceden, ¿no? De que no se puede trabajar bien porque pues no tenemos un techo financiero. Entonces, a oídos de todos, hacemos este llamado entonces para que se fortalezca el proceso de reconocimiento de nuestro proyecto de secundarias comunitarias. La secundaria comunitaria está regido por principios orientadores. Es comunalista, ¿por qué? Porque los principios que orientan el modo de vida de los pueblos originarios del estado de Oaxaca. Es comunitaria, porque es parte de la comunidad. Produce, transmite, conserva y recrea conocimientos para la vivencia. Es liberadora, porque tiene una comprensión crítica, reflexiva y propositiva ante la realidad en que han vivido históricamente los pueblos y comunidades originarias. En los proyectos de aprendizajes de la secundaria comunitaria, la toma de decisiones es colectiva y es integrado por el Consejo Representativo, estudiantes, padres de familia, autoridades comunitarias, educadores comunitarios. El Consejo Representativo lo integran tanto padres de familia, las autoridades comunitarias, los estudiantes y nosotros como educadores. Entonces, no es como en las demás escuelas que está integrado solamente por el comité. Entonces, el Consejo Representativo es como el comité, pero también forma parte de la vida educativa de los estudiantes durante el proceso de la estancia en la secundaria comunitaria. Bueno, a continuación vamos a explicarles a ustedes a qué se le conoce como proyecto de aprendizaje en la secundaria comunitaria. Es un saber previo, es decir, el saber comunitario. En este punto, pues, el proyecto de aprendizaje retoma todos los saberes de la comunidad, pero los que proponen esos son los estudiantes, no el educador, no la educadora, no la coordinación estatal, sino los estudiantes con sus padres y las autoridades que conforman la secundaria comunitaria. El interés comunitario, es decir, hay un interés de que lo que se hace, lo que se vive y lo que la gente convive a diario en las comunidades es lo que se hace y se retoma para proyectar un proyecto de aprendizaje que los alumnos van trabajando durante un ciclo escolar o hasta 3 ciclos escolares. La desvalorización del conocimiento tradicional, a través de estos proyectos se van actuando de acuerdo a lo que se están viviendo en las comunidades, porque en muchas ocasiones se desvaloriza el conocimiento tradicional, que lo que se hace no sirve, no funcionan, son atrasados. Entonces es bueno ver lo que viene de fuera, la matemática, todo pues lo que es el conocimiento otro, digamos, ¿no? Entonces, a través del proyecto, pues se va valorizando esos saberes de la comunidad. Las limitaciones en el cuidado de salud. Muchas comunidades, pues hay limitaciones en el cuidado de salud. Todos lo sabemos. Entonces, a través de los proyectos de aprendizaje se están recuperando algunos saberes, algunos conocimientos para fortalecer el cuidado de nuestra salud, y por eso nosotros traemos un proyecto de plantas.
Y otra limitante es la pérdida de la biodiversidad. Muchas comunidades pues trabajan en el campo, queman rozo, cazan. Entonces, a través del proyecto de aprendizaje se hace una reflexión sobre estas actividades, tanto en el alumno, y proyectan a sus padres de familia para que este tipo de actividades pues se vayan fortaleciendo y no se vayan perdiendo también. Y pues se dan a conocer lo que los alumnos van aprendiendo. En los proyectos de aprendizaje se trabajan por seminarios. Hay 3 momentos. En el seminario de apertura está integrado por el diseño y la planeación de nuestros proyectos. En el seminario de apertura, todo es coordinado por los educadores comunitarios, tanto niños y autoridades y padres de familia. En el momento del diseño, ahí los padres de familia y las autoridades tienen que estar presentes al momento de la elección de un proyecto que se vaya a trabajar. En el seminario de procesos está la ejecución, que es el momento en cuando los niños empiezan la investigación del proyecto que haya quedado. También ahí el educador es un acompañante en el momento de la investigación, es el que coordina, facilita durante el proceso de la investigación de los trabajos o de los proyectos que estemos viendo. En el seminario de resultados, la evaluación se realiza pues constantemente, pero hay un momento en donde los jóvenes dan a conocer su trabajo, así como nosotros estamos presentes aquí. Entonces, ellos son los encargados de dar a conocer los resultados que ellos hayan obtenido durante su indagación del proyecto. Y ahí los evaluadores, ahora sí son los papás, son los que dan las observaciones de cómo llevaron a cabo su trabajo, en qué tienen que mejorar para una próxima presentación del trabajo. Bien, después de dar este pequeño comentario y reflexión sobre cómo son los proyectos de aprendizaje, ahora le vamos a presentarles a ustedes cómo trabajamos la metodología de los proyectos de aprendizaje en la construcción del objeto de investigación. El objeto de investigación sería el nombre que nosotros ocupamos para nuestro proyecto de aprendizaje. Y este desarrollo de metodología es una metodología del maestro Francisco Covarrubias Villa. Bueno, empezamos con el número 1, en el diseño, ya lo planteó la maestra. Esa es la parte del diseño donde se diseña el objeto de investigación, que sería el proyecto de aprendizaje. Tenemos un primer momento, el paso 1 le llamamos detección de enunciados, preocupaciones investigativas. Esos enunciados que ven ahí son propuestas de los estudiantes. Ahí donde termina cada enunciado viene el nombre del estudiante o la muchacha que propone el enunciado para trabajar con el primer paso. Todos ellos vienen proponiendo los pasos de la metodología, es decir, ponen un enunciado como esto. Si bien ven ahí, como son estudiantes ya de segundo grado, ya tienen esa habilidad de construir enunciados que nos permiten entender y nos permiten también conocer qué es lo que quieren investigar durante el proyecto de aprendizaje. En el paso 2, que es la depuración de los enunciados de las preocupaciones investigativas, en este paso los estudiantes, junto con el educador, en esta parte, pues se tiene que ver cuáles son realmente un enunciado que se pueda investigar, que ellos sean de interés y que se pueda trabajar. En este caso se tiene 2 criterios. Dice, eliminar los enunciados que no son verdaderas preocupaciones investigativas. 2, juntar enunciados que se parecen o que tienen algo en común. En este caso, si observan, de 5 a 6 enunciados, que era el anterior en el paso 1, quedaron 4. Porque está en el caso del inciso B, dice, investigar los tiempos en que nacen los perros. Para ese enunciado, pues no es realmente para ellos un enunciado de preocupaciones investigativas. Entonces, ¿qué se hizo? En el siguiente paso, pues ya quedó eliminado.
Ahora, en el paso 1, donde dice, en el inciso D y en el inciso F, pues se juntaron porque tiene que ver tanto de la medicina, habla de la medicina tradicional, entonces se juntaron, entonces ya se formó un solo enunciado, un enunciado de preocupaciones investigativas. Entonces se tuvo que juntar, entonces quedamos con 4 enunciados. Este es un ejemplo nada más porque la lista pues es larga, entonces solamente mostramos una parte nada más. Bien, como dice la maestra, pues es una parte de todo, digamos, la propuesta de los estudiantes, porque son 11 estudiantes, cada uno propone uno, más los papás, más la autoridad. Entonces se va trabajando, nosotros escogimos los primeros 5, digamos, ¿no? Para poder proyectarles y darles a conocer a ustedes. En el paso 3, pues ya se va traduciendo los enunciados a enunciados interrogativos, es decir, se hacen preguntas. Los estudiantes hacen sus preguntas, pero poniendo digamos, qué es lo que quieren realmente investigar de ese enunciado. Entonces se van haciendo, de los enunciados ya depurados, se convierten en enunciados interrogativos, como lo ven ustedes ahí. En esta parte, pues ya de los enunciados interrogativos se vuelven como temas, ¿sí? Entonces ahí aquí están los ejemplos de cómo, por ejemplo, en el inciso A, el proceso de siembra y cosecha del maíz criollo en Arroyo Blanco, pues en el inciso C, que es el tema que vamos a presentar, uso de las plantas medicinales y las enfermedades que curan. Bien, avanzamos con el paso 5. Aquí es donde se selecciona ya formalmente el enunciado que va a quedar como nombre del proyecto de aprendizaje, porque no somos nosotros los que elegimos. Como les decía anteriormente, son los estudiantes. Ellos pues ocupan una tabla como la que estamos proyectando en el paso 5, que se llama jerarquización de enunciados temáticos. Es decir, se van tomando en cuenta cuál es la importancia de cada enunciado, pero no nada más porque sí, a mí me gusta yo quiero esto y nos vamos a pelear. No, por eso hay una tabla y hay unos criterios para jerarquizar. En el primer momento está la primera columna, el enunciado que más me gusta. Ahí está la primera columna, la segunda, enunciado que tiene importancia para la comunidad. El tercero, importancia para el aprendizaje. Y por último, la posibilidad de acercamiento de las ciencias exactas. Estos criterios lo proponemos nosotros como educadores de los proyectos de aprendizaje. Entonces se van haciendo la votación, cada columna, ahí se ven cuántos participaron, 30, un total de 120 si se suman todas las columnas. Y si se dan cuenta, el enunciado C tuvo el mayor voto, es el enunciado que quedó al final. Entonces, ese es el proceso que se sigue para seleccionar el enunciado ganador. En la delimitación y denominación del enunciado temático, aquí nosotros vamos a delimitar es dónde o hacia dónde queremos ir con nuestro proyecto y también hacia en qué parte, ¿no? Como vemos en el ejemplo, bien pudo haber sido de otra comunidad, entonces se delimita. Entonces, como es de Arroyo Blanco, entonces queda en los usos de las plantas medicinales y las enfermedades que curan en la comunidad de Arroyo Blanco, Petlapa, ¿sí? Bueno, ya que tenemos el enunciado triunfador, delimitado y todo, se va haciendo el siguiente paso, que es la problematización del objeto de investigación para saber qué es lo que se va a investigar de ese enunciado. Tenemos el primer momento, se hacen las preguntas 1, 2 y 3, por ejemplo. La pregunta 1, son preguntas que hacen el estudiante, no nosotros, como les decía. ¿Cuáles son las plantas medicinales conocidas en Arroyo Blanco? Y de este lado nosotros los trabajamos, la convertimos en un enunciado temático, que es decir, los temas que se van a trabajar. Plantas medicinales conocidas. Como ejemplo, ¿desde cuándo han utilizado las plantas medicinales? Y dice como enunciado temático, historia del uso de las plantas medicinales. Así lo vamos a trabajar y así vamos avanzando con el siguiente paso. En esta parte
el esquema de investigación. Ahí, a través de las preguntas que se presentaron anteriormente, se forman los ámbitos y subámbitos para después empezar con la planeación. Entonces, es un ejemplo del ámbito 1 con sus subámbitos. Bien, ya que se tiene un listado, es un esquema de investigación, es decir, todos los temas que se van a trabajar, se hace una planeación con un cuadro como esto. O sea, se anotan los datos generales del proyecto, de dónde es y qué ámbito se va a trabajar. En este ejemplo tenemos el esquema de investigación del primer ámbito. Ámbito 1, las plantas medicinales a través de la historia. Y ahorita se van a dar cuenta ustedes cómo se van desarrollando las investigaciones. Tenemos primero la propuesta, tareas investigativas. ¿Qué es lo que se va a investigar ahí? Conocer el uso de las plantas medicinales en la comunidad de Arroyo Blanco y cómo ha sido a través del tiempo hasta la actualidad. Y como segunda tarea, buscar información sobre los usos de las plantas como medicina en otras culturas, ¿sale? No nomás se queda una investigación local, sino también se busca en otros lugares. Y la exigencia de esa tarea, se tiene que hacer todas esas actividades que están ahí. Y en el seminario, es decir, en donde los alumnos se ponen a trabajar en equipo de manera individual o con sus padres, se pone todo lo que se tiene que hacer: compartir la información, organizar la información, elaborar esquema, elaborar reporte, todas las actividades que se tenga que hacer. Y por último, esta parte donde dice producto es donde el educador especialmente pone de su parte a definir qué es lo que debe de lograr el alumno. A partir de lo que hace, va a lograr una guía de entrevista, un escrito bilingüe, un esquema conceptual, sus imágenes, su reporte, su presentación de la línea de tiempo, porque viene allá lo que se va a hacer, ¿no? Donde dice exigencia de la tarea. ¿Sale? Entonces, por ahí también conoce el origen de las plantas medicinales. Hay varias cosas que se pueden registrar ahí, pero nosotros trajimos como ejemplo esto nada más. En el seminario de procesos, en este momento es cuando ya los estudiantes empiezan a realizar la investigación de su tema, de su primer ámbito. Aquí tenemos un primer ejemplo que es el guión de entrevista. El guión de entrevista se realiza de manera bilingüe, tanto la lengua materna, en este caso el chinanteco, y después el español, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo del... Bueno, voy a tratar de... Yo soy variante de San Juan La Lana y Petlapa cambia un poquito, entonces voy a leer las preguntas de los jóvenes. Ashi Ato dice, quiere decir las preguntas que vamos a realizar. Ni ejumtamo, shishen zaifmo takia onu, shihui elen huke onu, rme Rne shishenga za ahmota kya onu. Shika onu kya ta zo esalisha. En este momento, pues los jóvenes realizan un guión de entrevista para poder ir a investigar, a entrevistar a un portador de conocimiento. El portador de conocimiento, en este caso, pues es alguien que conoce las plantas medicinales. El portador de conocimiento también lo conocemos o lo conocen como sabedores del conocimiento, que es el que puede ser cualquier persona que tenga algún conocimiento de las comunidades, ¿no? Ya sea el albañil, el que hace comal, bueno, son varias personas que se ocupan en nuestros proyectos de aprendizaje. Bueno, después de hacer la entrevista se hace en la lengua originaria, que es decir, en el chinanteco. ¿Sí? El alumno platica con el portador del conocimiento. Y después de hacer la entrevista, no nomás se queda guardado, a ver qué hago, a ver qué no hago, no. Tiene que reportar un escrito de manera bilingüe. Primero vamos a proyectarles a ustedes este texto que está escrito en chinanteco, que dice ahí, equipo 1, ahí están los alumnos que hicieron ese texto, escrito en lengua chinanteca, variante de San Juan Petlapa. Se lo voy a leer como ellos escribieron ahí.
la ne café jompo, es decir, así como dijo el señor Pablo. Ta y se juntamos cacota o no, que hay allá, miner meta que o no, la ju, yo, hijo, esa, que yo hitieta, ejoca, calé, mota, o kia se me, kia se mono. Ka eta ho, ka fu, es me, kota, ejo guasha, kie, ka, shaque, miner, ne, kieta. Ne ji ana ila hu ek ka jata za mu ho. Je que mena ta ela ne rikina esa ni hu kiena. Bueno, ese es un texto que ellos construyen porque, pues, como le comento, hacen la entrevista y hacen el texto en chinanteco. A continuación voy a leer lo que el compañero dijo en chinanteco. Es la información del portador de conocimiento del señor Pablo Vargas. Desde antes de que se unieran las familias en un solo lugar, ha existido diferentes enfermedades que se han tratado con plantas medicinales. Aunque yo como persona no sé mucho de plantas o qué cosas curan. Nuestros abuelos usaron siempre algún remedio casero para curarse, porque en ese entonces, hablo del año 1930 o 1940 hasta 1950. Cuando yo fui niño me enfermaba de dolor de estómago o diarrea. Me daban algún líquido amargo que me las tomaba para calmar ese dolor que tenía. Nunca puse atención los nombres o cómo eran esas hojas que hacían ese líquido amargo. Es por eso sé que las personas de antes ocuparon plantas. En la actualidad ya no hay muchas personas que usan las plantas. Más bien, con la llegada de la casa de salud, muchas personas prefieren ir con un doctor para tratar alguna enfermedad hoy en día. Pero aún en las familias se sigue utilizando algunas plantas para algún dolor de estómago, diarrea, náuseas, algún susto o cuando alguien se cae y se fractura alguna parte del cuerpo. Este es el reporte de la entrevista del señor Pablo. En este momento, pues a veces los niños, si les queda alguna duda o algo así, vuelven a recurrir para confirmar la información obtenida. Entonces, a veces ha habido ocasiones en las que el portador de conocimiento corrige o dice, no, yo dije así o dije de tal manera. Entonces, los jóvenes tienen que volver a corregir sus reportes para que después nuevamente se les lea a los portadores de conocimiento y confirmar si realmente esa información es la correcta. Bueno, esos fueron ejemplos cómo se realiza investigación comunitaria. Ahora, no se queda nada más, como le decía yo hace rato, no se queda nada más con una entrevista y se cierra la información. Vamos haciendo el seguimiento de la tarea, que es el reporte de la investigación bibliográfica. Así le llamamos cuando los alumnos hacen investigaciones en los libros, en internet, en enciclopedia. Entonces van haciendo un comparativo de esa información que obtuvieron con un portador de conocimiento y van haciendo la segunda tarea. Es decir, si vieron en la planeación, hay una segunda tarea que es decir, el uso de las plantas medicinales en otras culturas. Ahí ellos tienen, por ejemplo, aquí nomás traje un ejemplo de toda la información que hay y proyectamos aquí como ejemplo en la antigüedad, en la Edad Media, en el México antiguo y en la época actual. Por ejemplo, en la antigüedad, ellos encontraron que en la cultura egipcia utilizaron las primeras plantas medicinales. Ellos tienen todo, digamos, la información ahí. Y luego dicen, en la cultura griega crearon la arbolaria. O sea, si yo le explico todo eso ahorita, pues lo vamos a tardar. Solamente ejemplo. En la Edad Media también, en los monasterios, los monjes utilizaron hierbas para curarse de la peste. Entonces ya están conociendo lo que pasó en la historia. Luego, inicio de la botánica con Gregorio Mendel, es decir, aprenden nombres de científicos que hicieron uso de las plantas medicinales en otros tiempos. En el México antiguo, conocen también cómo las culturas antiguas, por ejemplo, los aztecas utilizaron las hojas de maguey para tratar enfermedades
tratar mordeduras de serpiente. Entonces van conociendo, pues. Y luego, en la época actual, dice, con la llegada de la farmacéutica, es decir, la casa de salud en su comunidad, con la clínica, con los doctores, las plantas medicinales ya se vuelven como una segunda opción. Entonces, toda esa información los alumnos lo van analizando, lo van reflexionando y van viendo qué cosas van aprendiendo ellos mismos. ¿Sale? ¿Qué se necesita para hacer que una tarea investigativa se cumpla? En esto se necesita pues se realizan las entrevistas, los diálogos, las búsquedas de información, mostrar los resultados, la evaluación, la observación, recorridos de campo. Todas esas actividades se realizan con los estudiantes para obtener información. Entonces, siempre los diálogos siempre se mantienen junto con el consejo, las autoridades, las personas de las comunidades para obtener alguna información. Bueno, pues al final el IEPO, o donde nosotros pertenecemos, nos piden un número, es decir, reportar qué obtuvo el alumno. ¿Cómo nosotros evaluamos eso? Tomamos en cuenta todo esto que están viendo ahí. En la evaluación individual y grupal hacemos esto. Tenemos una hoja de seguimiento que es el seguimiento individual, es decir, donde registramos el nombre del alumno y las actividades que hace y anotamos si cumplió o no cumplió. Tenemos una hoja de seguimiento grupal, que es la que tenemos ahí que entregar nosotros, reporte de eso, donde están todos los estudiantes del grupo de segundo, por ejemplo, en este caso, que es el proyecto que trabajó con segundo, pues ellos están en la lista y vamos haciendo anotaciones de cómo han avanzado. La lista de cotejo, si cumplió, si no cumplió. Ustedes conocen la lista de cotejo. Luego hay una autoevaluación donde se hace una autoevaluación el alumno a ver si cumplió o no cumplió con su tarea o las actividades que vamos haciendo en el transcurso de las investigaciones. Y por último, donde nosotros tomamos en cuenta más es en el seminario público, es decir, donde están todos los padres de familia y el estudiante pasa a dar a conocer lo que investiga, si puede o no puede, si hizo o no hizo las actividades. Entonces el padre, la mamá, el consejo, la autoridad es el que le valora al final lo que ellos van aprendiendo. La finalidad del modelo educativo de la secundaria es dotar a los estudiantes de herramientas para afrontar situaciones que se le presenten en la vida, basado en un proyecto construido desde un enfoque comunitario. Bueno, ya para como cerrar en esta parte de que los proyectos si funcionan o no funcionan, tenemos ahí los logros e impacto que surge del proyecto que se trabajó ahorita. Entonces, uno de los logros es a través de la oralidad, es decir, a través de la plática con el portador de conocimiento y con las personas de la comunidad, el estudiante comprende la importancia del conocimiento de las plantas medicinales. Es uno de los logros que el estudiante va adquiriendo. 2, aprende a respetar y valorar la naturaleza como medio de convivencia cotidiana. ¿Sale? El siguiente, articula ese conocimiento comunitario de las plantas con las culturas antiguas y prehispánicas. Luego, comprende que el mundo es sometido a cambios a través del tiempo. Logra conservar a través de un registro el conocimiento del uso de las plantas medicinales. Aquí tenemos nosotros un herbario. Ahí hicieron un registro, ellos como, digamos, como ejemplo de lo que lograron comprender con el proyecto de aprendizaje. Luego, elabora un herbario, ahí está, y es capaz de crear espacios de compartencia con los padres de familia y compañeros de otras generaciones. Ahí es donde el estudiante pasa enfrente de todos, expone sus trabajos y sabe contestar lo que les preguntan. Utiliza su lengua originaria para dar a conocer lo aprendido durante sus investigaciones. En la escuela de Arroyo Blanco los estudiantes son casi monolingües, es decir, hablan 100% el chinanteco. Por lo tanto, cuando pasan a exponer,
pues lo hacen en su lengua originaria. Muchas veces 2 o 3 alumnos no lo quieren hacer por lo que pues con la tecnología de hoy ya como que no quieren hablar, ¿no? Pero la mayoría de ellos en la explicación que hacen lo hacen en su lengua originaria. Y como otro resultado que tenemos ahí, fomenta el diálogo con portadores de conocimiento, es decir, plática en la entrevista, ¿no? Y en el análisis de datos informativos en equipos de trabajo. Esos son más o menos lo que nosotros tenemos proyectados como logros e impacto hasta el momento del proyecto de aprendizaje que traemos el día de hoy. Y tenemos unas evidencias cómo lo trabajamos. Si se dan cuenta, los que pasan a escribir en el pizarrón pues son los estudiantes, no el educador, no nosotros damos como si fuera al alumno un costalito donde hay que echarle, llenarle de cosas, sino que ellos son los que eligen lo que van a hacer y lo que van a aprender, ¿sale? Tenemos también espacios de seminario, ahí están los estudiantes haciendo su plática, haciendo su debate, haciendo una compartencia de la información que necesitan en el proceso de su investigación. Ahí está, una evaluación pública donde los niños ya expusieron y los papás son los que empiezan a decir, ¿sabes qué? No hiciste esto, te faltó esto, les falta en la próxima esto. Entonces, ahí se ve lo que nosotros hacemos igual, entrevista con portadores de conocimientos, van hasta donde está el portador, no el portador va a la escuela, ¿sí? Aquí el estudiante es el que busca, ¿vale? Y por último, gracias. Ana. Mana em nè em lên đó